¿Qué haces con YPF? YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. vaca muerta? Sí. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Hola Helio, buenas tardes. Como decís, es una fiesta en los mercados, como se suele decir. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street están aumentando por arriba del 15% y el caso más emblemático es YPF, que se acerca a aumentar 40%. ¿Qué significa esto? Que la empresa vale 1.600 millones de dólares más de lo que valía el viernes. Solamente hoy, 1.600 millones de dólares más por la suba del precio de las acciones. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Hoy vamos a estar hablando de la empresa YPF, vamos a estar haciendo un buen análisis técnico, un análisis fundamental bastante completo con los datos anualizados desde el año 2009 hasta el año 2023, calculando como siempre los ratios que solemos ver sobre su desempeño financiero, datos acerca de su producción. Tras las elecciones de Javier Milei que ganó la semana pasada, el mercado argentino y en especial la empresa YPF despertaron grandes expectativas. En el caso de YPF, la empresa se revalorizó un 57% esta última semana, pasando de los $10.70 a cotizar actualmente a unos 16,84. El ADR que cotiza en la bolsa de Wall Street en Estados Unidos. Vamos a estar haciendo algunos cálculos de valoración. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, ya somos más de 2.170 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. También te invito a que te unas de forma gratuita al grupo de Telegram de Inversión Fundamental, donde comparto toda la información acerca del mercado de capitales, análisis técnico, análisis fundamentales y donde van a estar disponibles todas las planillas Excel que utilicemos para hacer los análisis fundamentales que veas en este y todos los demás videos. Los links van a estar en la descripción. No hace falta mucha introducción, ya todos sabemos lo que es YPF, es una gran empresa energética argentina con una posición controlante en el paquete accionario en manos del Estado, en más del 51% de las acciones, se encuentra hoy en día bajo gestión estatal. Esto es así desde el año 2012, el 16 de abril, fue que el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera española Repsol. Vamos rápidamente con los ratios que solemos ver, en este caso tenemos la liquidez. Dato a mencionar que el dato analizado del año 2023 es una estimación, ya que no se encuentra disponible los datos del último trimestre del año 2023, por lo que por principio de prudencia lo que hice fue replicar el peor dato trimestral del año 2023 como si fuese el del cuarto trimestre también para dar los datos anualizados en general, sobre todo en el estado de resultados. Ahora sí vamos con la posición de liquidez, se encuentra en 0,95 para el último dato, levemente por debajo de 1, pero dentro de todo es una posición de liquidez bastante aceptable. Vemos que supo tener ratios inferiores al que está teniendo actualmente y si bien lo ideal es siempre que esté por encima de 1 el ratio de liquidez, el dato está bastante aceptable. En cuanto a la liquidez ácida, en la que a la cuenta le quitamos el inventario ya que es lo menos líquido dentro del activo corriente, este dato arroja un 0,63, un dato inferior a los del año 2021 y 2022, pero en términos generales se mantiene dentro de la media histórica. Un fondo de maniobra negativo en 300 millones de dólares, lo cual es un dato algo negativo, pero ha sabido tener peores fondos de maniobra y peores posiciones de liquidez. El dato negativo es que en los últimos 2 años, 3 años ha venido desmejorándose su posición de liquidez, lo cual no es recomendable, pero en términos generales podemos decir que si bien está desaprobado, podríamos ponerle una calificación de 6 a su posición de liquidez teniendo en cuenta que se aprueba con 7. En cuanto a la solvencia, viene bastante estable, subiendo en los últimos años. Un 2023 con una posición de solvencia estimada para fin de año de 1,71. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su activo 1,71, ratio que va a ser superior a los de años anteriores. En cuanto a su ratio de endeudamiento, la empresa viene teniendo una mejora en el ratio de endeudamiento desde el año 2019 en adelante, casi de forma sostenida, y sobre todo desde el año 2016 que alcanzó su ratio de endeudamiento más crítico. En aquel año por cada dólar de pasivo tenía en su patrimonio neto 0,39. Hoy en día por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su patrimonio neto 0,7, lo cual es una mejora notable con respecto a su posición de endeudamiento. Lo vemos también en su estructura de financiamiento, ya que en el año 2016 financiaba la totalidad de su activo un 28% con capital propio y con deuda lo hacía en un 72%. Esta estructura de financiamiento se fue equilibrando, haciéndose cada vez menos dependiente de la financiación con pasivo, llegando al ratio actual estimado de 41% la financiación con capital propio y 59% la financiación con pasivo. Esto es una buena noticia, ya que la empresa se va desendeudando y teniendo una estructura de financiamiento cada vez más equilibrada, lo cual es un dato positivo. Al menos la dinámica
que viene teniendo en los últimos años. Los ratios de cobertura de intereses, en este caso con respecto al resultado de EBITDA, los datos estimados al finalizar el año 2023 es de por cada dólar de gasto financiero la empresa tiene 5,7 dólares de gasto, de resultado de EBITDA, que si bien significa una baja con respecto al año 2022 y al año 2021, podemos decir que está más o menos aceptable y dentro de una media con respecto a los últimos 4 años. En cuanto a la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, el ratio estimado para al finalizar el año 2023 es de 10 dólares con 37 de flujo de efectivo por actividades operativas por cada dólar de gasto financiero, un dato bastante aceptable y superior a los de años anteriores, sobre todo del año 2020 y 2021. Así que podríamos decir que en términos generales la empresa se viene desendeudando y a su vez puede hacer frente a los gastos financieros que genera todo su pasivo en términos de gastos de intereses. En cuanto a la proporción de activo de largo plazo o activo no corriente sobre el activo total, obviamente por ser una empresa del sector energético y petrolero es una empresa bastante pesada en lo que activo de largo plazo se refiere. El ratio se mantiene en un 80% y aumentando desde el año 2009 a la fecha, manteniendo un ratio de financiamiento de la inversión inmovilizada bastante aceptable, muy cercano a 1. El último dato y el estimado para el año 2023 es de prácticamente 1 y vemos que mantiene una media histórica bastante pareja en este sentido. Lo ideal es siempre que el ratio se mantenga cercano o por encima a 1, ya que esto quiere decir que la empresa estaría pudiendo financiar las inversiones de largo plazo con deudas de largo plazo y capital propio sin tener que recurrir a pasivo de corto plazo para hacer frente a inversiones del activo no corriente, lo cual debilitaría más su posición de liquidez y no es aconsejable. Así que en este caso podemos decir que la empresa está aprobada con un 7. Nos vamos metiendo con su estado de resultados, en este caso con los márgenes, como siempre en color azul, el margen bruto, en color rojo naranja, el margen operativo y en color amarillo el margen neto. Vemos que desde el año 2009 mantiene márgenes en general positivos, salvo en algunos años en los que la empresa tuvo pérdidas netas y pérdidas operativas, como es el caso del año 2020, año 2019, que fueron años en general, sobre todo el año 2020, años difíciles para el sector petrolero mundial. También tuvimos una pérdida neta en el año 2016, bastante grande, del menos 13%, pero vemos que en términos generales los márgenes de la empresa son positivos. A destacar es que desde el año 2012 fue más o menos el primer año desde su estatización hasta la fecha, y si bien comparado al 2010 y 2009 tenemos una baja considerable de márgenes, podemos ver que dentro de todo se mantienen en positivo. Para el año 2023 estimamos un margen bruto de 18% aproximadamente, un margen operativo de 3% y un margen neto de 5,12% por algunos resultados extraordinarios. El mejor año fue sin duda el año 2022, mejor año por lo menos de los últimos 7-8 años, al menos desde su estatización, ya que tuvo un 27% de margen bruto, un 13,23% de margen operativo y un 11,88% de margen neto. En cuanto a las rentabilidades, en este caso la rentabilidad que saca con respecto al activo, vemos que el mejor año fue el año 2010 y 2009 y 2011, años en los que todavía era privada, donde sacaba una rentabilidad con respecto al activo del 8, 12 y 9%. Luego esta rentabilidad empieza a bajar, mantenerse entre 4 y 3%, cayendo en terreno negativo como ya vimos durante algunos años. Un muy buen año 2022. Con un fuerte crecimiento de la rentabilidad con respecto al activo del 8,6%, estimamos un cierre de rentabilidad con respecto al activo de 3,31% para el año 2023, pero estaríamos cerrando nuevamente en términos positivos, y si bien tenemos una baja con respecto al año 2022, estaríamos dentro de la media de lo que son la rentabilidad con respecto al activo de los últimos años. En cuanto a la rentabilidad con respecto al capital propio, nuevamente la misma dinámica, año 2009, 2010, 2011, muy buenas rentabilidades netas del 18, 30 y 28%, luego se mantiene en positivo entre un 12 y un 10%, salvo los años en los que tiene pérdidas de hasta el 10, 20%. El año 2022 fue un muy buen año con respecto a la rentabilidad neta que sacó la empresa del más del 20%. Estimamos una rentabilidad neta del 8% para el año 2023, volviendo a la media de los últimos años de gestión estatal. El beneficio por acción
En el año 2022 fue de 5,67 dólares por acción el beneficio. Estimamos un beneficio por acción que gire en torno a los 2,3, 2 dólares para el año 2023, dependiendo siempre, obviamente, cómo den los resultados para el último trimestre del año 2023. En términos generales, se mantiene positivo, salvo obviamente los años en los que tuvo pérdida. Pero vemos que en materia de resultados tiene márgenes bastante buenos, que si bien bajaron con respecto a cuando se manejaba como una empresa privada, vemos que en términos generales se mantiene con niveles positivos y con fuertes perspectivas de crecimiento para el futuro, sobre todo por la injerencia de la actividad en vaca muerta, que promete bastante. Lo que sí es una realidad muy fuerte es la pérdida de valor con respecto a la capitalización bursátil para la empresa, que desde el año 2010 no hace más que bajar en términos de valor de mercado, pasando de unos 19.000 millones de dólares a en el año 2021 a valer 1.492 millones. Luego tiene un fuerte repunte en los últimos años y sobre todo con la última suba de más del 50% de la última semana, llegando a tener un valor de mercado de 6.500 millones de dólares. Pero vemos que en términos generales seguimos muy lejos de aquellos niveles máximos de capitalización y que nos pueden hacer ver que todavía queda bastante recorrido alcista si se van cumpliendo algunas de las expectativas que se tienen para el mercado argentino y sobre todo para esta empresa con fuerte presencia en el rubro energético. En cuanto a los ingresos, desde el año 2009 hasta el año 2014 tuvo ingresos positivos y crecientes. Luego, del año 2014 al año 2020, empieza a haber una baja considerable en su nivel de facturación, pasando de 17.500 millones de dólares a 9.500 millones para el año 2020, y de ahí empieza una nueva recuperación. El año 2022 facturó la empresa 18.757 millones de dólares. Estimamos que la facturación para el año 2023 gira en torno a los 17.500 millones, levemente inferiores a la del año 2022, pero siguiendo la tendencia de recuperación de los últimos años. En cuanto al margen bruto, vemos más o menos la misma dinámica, crecimiento del año 2009 al año 2014, decrecimiento fuerte del año 2014 al año 2020 y fuerte crecimiento del año 2020 al año 2022, donde tuvo un beneficio bruto de 5.000 millones. La estimación para el año 2023 es de 3.200 millones aproximadamente. Los ingresos operativos un poco más erráticos. Año 2022 con 2.482 millones de beneficio operativo para la empresa, superior a la de años anteriores. Estimamos un beneficio operativo de 500 millones para finalizar el año 2023. Vemos que tuvo algunas pérdidas durante el año 2020 y el año 2019. Más erráticos todavía fueron las ganancias netas para la empresa, que cayeron, como ya vimos, en ratios anteriores, en terreno negativo para el año 2016, 2019 y 2020. Año 2022 con buenas ganancias netas de 2.228 millones. Estimamos una ganancia para la empresa en torno a los 800 millones para el año 2023. Haciendo un rápido repaso con los ratios que acabamos de ver, podemos decir que la posición de liquidez está levemente desaprobada, pero bastante aceptable. Tenemos un 6 en los niveles de solvencia, endeudamiento, estructura de financiamiento y cobertura de intereses. Podemos ponerle un 7, un 8, sobre todo por la dinámica de desendeudamiento de los últimos años y por las buenas coberturas de intereses. En cuanto a la financiación de la inversión inmovilizada, ya le pusimos un 7. Los márgenes están en terreno positivo. Muy probablemente los próximos años se mantengan también en estos niveles y creciendo. Podemos ponerle un 7, han sabido ser bastante mejores años atrás y mucho más estables que en los últimos años. Lo mismo para las rentabilidades. Sigamos analizando algunos datos. En este caso tenemos el destino de los principales productos que vende YPF. Vemos que en su gran mayoría la facturación la corresponde al mercado local, exportando un margen residual del total de sus ingresos. Vemos que lo más significativo es el gasoil, luego le sigue la nafta y luego el gas natural. Vemos este otro dato que son el destino de las inversiones para YPF. Vemos que en su 62% se está destinando a perforación de pozos, lo cual es un dato positivo a mi parecer, ya que gran parte de la inversión se está destinando ya a lo que es perforaciones, lo cual va a dar un crecimiento cierto para la producción y la facturación de la empresa. A lo que me refiero es que la empresa está en un momento en el que no tiene que destinar tantos recursos en exploración, ya que prácticamente se sabe dónde está el petróleo, solamente hay que ir y sacarlo. Es por eso que las expectativas en general son buenas para el sector energético argentino. Tenemos el cronograma de pagos de deuda. Vemos que en su gran mayoría los vencimientos del año 2024-2025 corresponden a bonos internacionales que se pagan en dólares, pero también tenemos préstamos bancarios, préstamos comerciales internacionales, préstamos bancarios internacionales y bonos del mercado local pagaderos en pesos. Fuerte vencimiento en el año 2025 y 2024. Hay que ver cómo está el panorama de deuda local
con respecto a la tasa de interés, pero creo yo que no va a haber problema para refinanciar esta deuda con nuevos títulos. Tenemos acá algunos datos de producción, subiendo 3%, la producción de petróleo crudo subiendo un 5% interanual. Acá tenemos la producción total de YPF del tercer trimestre del año 2022 al tercer trimestre del año 2023, subiendo un 3 y un 5%. También tenemos la evolución de la producción de petróleo crudo de octubre del año 2021 hasta octubre del año 2023, con una variación positiva del 16%. Tenemos la evolución de los costos también levemente alcista. El precio promedio al que se estuvieron vendiendo el petróleo de en torno a los 67-60 dólares y el gas bastante estable también en el último año. Tenemos la velocidad de producción de perforación subiendo, la velocidad de fracción también subiendo interanual, la evolución de la producción neta de petróleo también subiendo de forma bastante considerable, más 20% interanual, más 68% desde el año 2021. Algunos de los proyectos en Vaca Muerta Norte, en este caso el oleoducto norte se encuentra en la etapa final y se espera que esté en pleno funcionamiento para noviembre del año 2023, con una capacidad total de evacuación a Chile temporalmente limitada por demanda. Tenemos exportaciones de petróleo crudo alcistas. Podemos ver acá en esta otra imagen la presencia de la empresa YPF en varios puntos de extracción del país, con cuotas de mercado en producción del 33%, producción de petróleo crudo un 37% en participación de mercado, en gas natural un 30%, claramente una posición dominante en el mercado energético argentino. La venta de productos refinados viene creciendo del año 2020 en adelante. La participación en venta de gasolinas y diésel es de un 56% sobre el mercado local y el mercado total de la venta de combustibles. La producción de petróleo procesado, de crudo procesado, viene aumentando del año 2020 de forma sostenible. Y en definitiva podemos ver que en términos generales, viendo todos estos datos, YPF demuestra ser una empresa muy relevante en el sector energético argentino con mucha perspectiva de largo plazo que puede traerle a sus accionistas muy buenos resultados. Vamos a pasar con el gráfico del ADR para ver dónde estamos parados en el precio actual. Vamos a ir ampliando, en este caso vamos a ir a velas semanales. Tenemos una fuerte zona de reacción en el techo de esta línea roja que viene de largo plazo. Si seguimos ampliando el análisis nos vamos a dar cuenta que es una línea bajista uniendo máximos desde el año 2005 en adelante, con tres toques muy marcados en diferentes momentos. Desde la baja de 2005, donde la empresa tenía un valor de precio por acción de 70 dólares aproximadamente. Luego, previo a la estatización, tocaba máximos en torno a los 50-55 dólares. Luego de la estatización en el año 2014 volvía a llegar a los 40 dólares por acción y de ahí que la baja se hizo más que pronunciada. Tuvo algunos meses queriendo vulnerar esta zona y esta línea de tendencia bajista en el año 2023, desde enero hasta mayo del año 2023. Esta zona de precio estuvo actuando como resistencia clara, pero fue en junio del año 2023 cuando rompe con fuerza. Luego va a reconocer ya como zona de soporte lo que antes había sido zona de resistencia, y también el precio fue a reconocer la media móvil ponderada de volumen, la cual es nuestro principal soporte de largo plazo, para dar, luego del triunfo de Javier Milei, una buena subida del 70%, pero en términos generales esta zona de precios sigue siendo una zona de precio bastante barata, donde se supo desarrollar el precio en épocas clave de crisis argentinas. Por ejemplo, en el año 2002-2003 la cotización de la empresa estaba en esta zona de precio, ni hablar del año 2008, en la que la zona de precio actual recién fue tocada por un mechazo muy breve en aquella crisis financiera mundial. Luego de la estatización también estuvimos en esta zona de precio, también en mínimos del año 2016-2015, luego de toda la baja del año 2014 que se habían tocado máximos. Estamos a precios previo a que ganara las PASO Alberto Fernández, así que vemos que si bien el aumento de la valoración de la empresa fue bastante rápido, sobre todo el año 2022 subiendo más de 360%, en términos históricos todavía podemos subir bastante más, ya que estamos en zona de piso de anteriores crisis. Si hacemos algunos cálculos de valoración, en este caso, por crecimiento estimado de beneficio por acción, tenemos el beneficio por acción del año 2010 en adelante, con una variación promedio del 600% de punta a punta, pasando de 3,77 a 2 dólares por acción, con un beneficio por acción estimado en 2 dólares por acción para el año 2023 y un crecimiento del 10% que llevaría al año 2028 a tener un beneficio por acción de 3,22 dólares, lo cual es bastante probable y está dentro de lo que se supo mover durante los últimos años en beneficio por acción. Tenemos escenarios posibles con respecto al PER que podemos estimar que se mueva a la acción.
Con un PER de 10 tenemos un precio objetivo de $32. En el escenario pesimista de un PER de 5 estaríamos todavía en zona de compra, ya que la acción se está moviendo, como ya vimos, en 16,80 centavos de dólar. Y en un escenario optimista de PER 16 tenemos un precio objetivo de $51, lo que nos da un promedio de precio objetivo de $33,28, lo cual desde el precio actual hasta los $33, $30 estaríamos hablando de más de un 90% de revalorización para los próximos años. No es nada descabellado. Los movimientos alcistas que tiene el mercado argentino son bastante volátiles y verticales. Cuando el mercado argentino empieza a subir, a veces el hecho de esperar algún descanso o lo que sea te puede hacer perder oportunidades de compra importantes. Yo creo que estamos en zona de compra para el largo plazo seguro, sobre todo si se van dando y se van convirtiendo en realidad las expectativas. Algunos datos que no podemos pasar por alto son los datos que tienen que ver con el precio internacional del petróleo y su dinámica y su influencia en la cotización de YPF y obviamente en todo el sector energético mundial. El precio actual del petróleo está en torno a los 80 a $83 por barril. Precio que supo tener en el año 2010, previo a la estatización de YPF. En aquel momento la empresa valía $42 por acción, lo que significaría una revalorización del 150%. Si llegáramos a los máximos alcanzados de 2014, ya con gestión pública, sería una revalorización de más del 113%. Y si llegáramos a máximos del año 2017-2018, sería una revalorización en torno al 50%, lo cual no me parece para nada descabellado, teniendo en cuenta que aquella suba en aquellos años se alcanzaron con precios del barril de petróleo que no llegaban a los $70 y hoy está bastante por encima. Como digo, no podemos pasar por alto el dato del precio del petróleo. Como ya vemos, en el año 2014 empieza una gran baja hasta el año 2016, baja que afectó de manera negativa a la cotización de la empresa YPF, que como ya vimos del año 2014 al año 2016 tuvo una baja importante en la cotización de su acción. También un dato a mencionar es la relación entre el precio del petróleo, como ya vimos, y la relación con el precio de la empresa YPF, la cual actualmente da un ratio de 4,97. Si volviésemos a tener un valor en este ratio o en esta relación en torno a 3 o 2,7 como tuvimos en el pasado durante varios años, esto significaría también una fuerte revalorización para el precio de la acción. En cuanto al desempeño de beneficio por acción, tenemos acá YPF comparada con otras empresas petroleras, en este caso Schlumberger y Petrobras. Vemos que YPF se mantiene bastante estable con respecto al desempeño de estas empresas, inclusive algunas son más volátiles, como el caso de Schlumberger, que tuvo un muy mal año 2020, pero en términos generales obedece a la misma dinámica del sector energético mundial, por lo que para ir cerrando, mi expectativa es totalmente alcista y muy buena con respecto al futuro de la cotización de YPF. Creo que si bien la expectativa de privatización está bastante alejada y todavía es improbable, ya que debería haber un fuerte apoyo del Senado para que esto se lleve a cabo, no descarto que la simple expectativa o buena expectativa acerca del gobierno actual puede darnos un muy buen año 2024 hasta 2025, si Dios quiere, por lo que cada corrección en el precio de la acción que se dé en el corto plazo puede ser una muy buena oportunidad de entrada, sobre todo si se va con perspectiva de largo plazo. Ahora sí, sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.